No soy apta para ningún hombre. Esa frase la dijo una mujer en voz alta, en medio de una estación de bus llena de gente, con la voz temblando pero los ojos quietos. La dijo ante un viudo con 3 hijos que miraban desde atrás con esa expresión que tienen los niños que ya aprendieron que las personas se van. Y lo que pasó después de esa frase cambió la vida de 5 personas. Antes de que te cuente lo que pasó, necesito pedirte algo. Si esta historia te llega al corazón, escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Queremos saber por dónde viaja esta historia. Y si no estás suscrito al canal, este es el momento, porque lo que viene a continuación es de esas historias que no se olvidan. Esta es la historia de Rosa, y empieza mucho antes de esa estación de bus. Hay mujeres a las que el mundo les enseña desde muy jóvenes a ocupar poco espacio, a no pedir demasiado, a no esperar demasiado, a creer que lo que ven en el espejo determina lo que merecen recibir en la vida. Rosa Mendoza era una de esas mujeres. Tenía 34 años cuando respondió un aviso que encontró pegado en el tablón de la parroquia del pueblo. Era un aviso escrito a mano, con letra apretada y urgente. Viudo con 3 hijos busca ayuda. Presentarse en Villa del Arroyo. Antes de eso, Rosa había vivido 3 años en una posada de mujeres en la ciudad, lavando platos, limpiando cuartos, ahorrando lo poco que le quedaba después de pagar el alojamiento. Tenía 19 pesos colombianos en el bolsillo y ningún lugar a donde ir cuando la dueña le avisó que cerraba el negocio en 2 semanas. Pero antes de hablar de Villa del Arroyo, hay que hablar de lo que pasó 2 años antes. Porque esa es la herida que Rosa cargaba cuando llegó al tablón de la parroquia. 2 años antes, Rosa había viajado 3 días en bus para conocer a un hombre que había puesto un aviso de matrimonio en un periódico regional. Había ahorrado durante meses para el pasaje. Había lavado su mejor vestido la noche anterior. Había llegado a la terminal con la bolsa pequeña en la mano y el corazón latiendo fuerte de nervios y de esperanza. El hombre estaba esperando en el andén. Cuando la vio bajar del bus, no fue a recibirla. No le extendió la mano. No preguntó su nombre. Se quedó parado donde estaba y dijo, en voz suficientemente alta para que los que estaban cerca también oyeran, «Usted no es lo que yo pedí. Usted no sirve para ningún hombre». Rosa no respondió. Recogió su bolsa del suelo, porque él nunca la había tocado, y esperó el próximo bus de regreso. Ese viaje de vuelta duró 3 días. 3 días en que esa frase le dio vueltas en la cabeza hasta que dejó de ser una herida y se convirtió en una certeza. No sirvo para ningún hombre. Lo creyó, con la misma facilidad con que uno cree algo que ya sospechaba de sí mismo. Lo creyó, lo guardó adentro y siguió lavando platos en la posada, como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Pero hay algo que el mundo no supo calcular cuando le dijo esas palabras a Rosa Mendoza. Que una mujer que ya aprendió que no es suficiente para ser amada, todavía puede decidir que es suficiente para amar a otros. Y esa decisión lo cambiaría todo. Rosa tardó una noche entera en decidir si iba a responder el aviso. Su comadre, doña Petra, que vivía en el cuarto de al lado de la posada, se lo dijo sin rodeos cuando Rosa le mostró el papel. «Rosita, usted está loca. Un viudo con 3 hijos en un pueblo que ni aparece en el mapa. ¿Qué vas a hacer usted allá?» Rosa dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. «No lo sé todavía», respondió. «Pero tengo 19 pesos y 2 semanas antes de quedarme en la calle. Algo tengo que hacer». Doña Petra siguió protestando hasta que Rosa salió a enviar el telegrama. Esa misma noche compró el pasaje con lo que tenía. El bus llegó a Villa del Arroyo un viernes al atardecer. Rosa bajó con su bolsa pequeña y se detuvo. No era lo que esperaba encontrar. Era una plaza polvorosa con un kiosco de tinto y una iglesia de paredes blancas al fondo. Y en la parada del bus, un hombre alto y cansado esperaba de pie junto a una carreta. Sombrero caído sobre la frente, manos grandes y callosas.
el cuerpo de alguien que trabaja mucho y duerme poco. Detrás de él, 3 niños. Y antes de que Rosa pudiera llegar al hombre, notó que ya había otras mujeres esperando. 4. Jóvenes, bien vestidas, con aire de quien llega a hacer un favor y lo sabe. Rosa se quedó al margen y observó. La primera mujer se acercó al hombre y habló con la seguridad de quien ya tiene el precio en mente. Rodrigo Montoya la escuchó con el sombrero en la mano. Después la segunda. Después la tercera. Condiciones, salarios, días libres, cuartos separados. Rosa no miraba a las mujeres, miraba a los niños. Valentina, la mayor, tendría 8 años. Estaba de pie con los brazos cruzados y los ojos secos de una niña que ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas para las situaciones normales. Mateo, de 5, se aferraba a la mano de la hermana con los nudillos blancos. Y Lucía, la pequeña de 3 años, tenía el rostro húmedo y los ojos fijos en las mujeres que hablaban, buscando algo en cada una de ellas que ninguna le ofrecía. Las 4 mujeres se fueron, una a una, con distintas excusas, sin mirar a los niños cuando se despidieron. Rodrigo se quedó parado, el sombrero todavía en la mano, con esa expresión de los hombres que ya no saben cómo pedir lo que necesitan. Y Lucía, la de 3 años, se limpió los ojos con el puño cerrado de la manga. Rosa caminó hacia ellos antes de que su propio miedo pudiera detenerla. Señor Montoya, me llamo Rosa Mendoza. Le mandé un telegrama. Rodrigo la miró. Tomó nota de todo lo que el mundo siempre tomaba nota cuando miraba a Rosa. La vio entera y esperó la expresión que ella conocía de memoria. No vino. Una de las mujeres que ya se iba se dio vuelta y soltó una carcajada. Rosa sintió el calor en las mejillas, la vergüenza vieja subiéndole como marea. Pero miró a Lucía, y Lucía la estaba mirando a ella. Rosa respiró hondo, y dijo la única verdad que tenía. No sirvo para ningún hombre, señor. Lo sé, lo he sabido por mucho tiempo. Su voz temblaba, pero no se quebró. Pero puedo querer a sus hijos, puedo cuidarlos, puedo hacer que se sientan seguros, puedo ser lo que ellos necesitan, aunque no sea lo que nadie quiere. Rodrigo la miró durante un tiempo que pareció demasiado largo. Luego hizo una pregunta, una sola. ¿Se va a quedar? Rosa exhaló. Sí, dijo. Me quedo. Rodrigo asintió. Entonces se agachó. Tomó a Lucía en brazos y la puso suavemente en los brazos de Rosa. La niña era liviana como papel. Temblaba un poco. Se acomodó contra el hombro de Rosa como si lo hubiera hecho antes, y entonces lloró. No de a poco, con ese llanto de los niños que llevan meses aguantando y de repente encuentran un lugar donde soltarlo. Rosa la sostuvo con las 2 manos, una debajo de la espalda, la otra rodeando la cabeza pequeña, y sintió que algo en ella que llevaba mucho tiempo roto empezaba muy despacio a ponerse en su lugar. Rodrigo le mostró la hacienda sin decir demasiado. 1 hora de camino en carreta hasta la propiedad. La casa era grande y sólida, con ventanas que daban al monte y una chimenea de piedra en la sala. Pero cuando llegaron, Rosa vio la verdad, ropa apilada en el corredor, el jardín lleno de maleza, las gallinas sueltas por el patio sin que nadie las recogiera, los platos del desayuno todavía en la mesa a las 6 de la tarde. No es descuido, dijo Rodrigo en voz baja. No he tenido tiempo de mantener las cosas. Rosa lo miró. No es descuido, respondió. Es duelo. Rodrigo no dijo nada, pero algo cambió en su cara, como si alguien por primera vez hubiera puesto nombre correcto a lo que él estaba viviendo. Adentro, Rosa recorrió la casa con los ojos. Vio el desorden acumulado de meses. Vio también los huesos buenos de esa casa, la madera fuerte, la piedra del fogón, las ventanas amplias, una casa que había sido un hogar y que con trabajo podía volver a serlo. Le mostró el cuarto que le habían preparado, pequeño, junto a la cocina. «¿Tienes seguro por adentro?», dijo Rodrigo. «Gracias», respondió Rosa.
Valentina estaba en la puerta del cuarto, mirándola con esos ojos que ya habían visto demasiado para ser de una niña de 8 años. «Usted no se va a quedar», dijo Valentina. «Todos se van». Rosa se arrodilló para quedar a la altura de ella. «Yo no soy todos», eso fue lo que dijo la última que vino. «¿Cuántas han venido desde que murió su mamá?» Valentina la miró fijo. 5, en 4 meses. Rosa entendió todo. Entendió por qué esa niña tenía los brazos cruzados desde que la había visto en la parada. Por qué Mateo no soltaba la mano de nadie. Por qué Lucía lloraba en el hombro de una desconocida, como si llevara meses esperando que alguien apareciera. «Entiendo que no me creas», dijo Rosa. «No tienes que creerme todavía. Solo tienes que dejarme intentarlo». Valentina la miró por un momento largo. Después se dio vuelta y caminó hacia el fondo de la casa. Rosa se levantó. Se remangó el vestido y fue a la cocina a empezar. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Rosa estaba parada frente a la montaña de platos sucios cuando Rodrigo entró del corral. Se detuvo en la puerta. Miró los mesones limpios, el piso barrido, los platos secándose en el escurridor. «No tenía que hacer eso», dijo. «Lo sé. Usted me contrató para los niños». Rosa secó las manos despacio. «Pero necesito trabajar. Es lo único que me impide pensar demasiado». Rodrigo tomó un trapo y empezó a secar platos a su lado. Trabajaron en silencio. Cuando terminaron, él preparó tinto. Puso una taza frente a Rosa sin preguntar. «Gracias», dijo ella. Se sentaron en la cocina mientras afuera caía la noche. Lucía dormía en una hamaca pequeña junto al fogón. Valentina y Mateo estaban arriba. Por primera vez en meses, la casa no se sentía vacía. Y Rosa, que había llegado sin saber a dónde iba, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía, que estaba exactamente donde tenía que estar. Pero lo que Rosa todavía no sabía, lo que nadie podía saber todavía, era lo que Valentina iba a encontrar al día siguiente detrás de la imagen de la Virgen en la sala. Algo que cambiaría todo. Pasaron 2 semanas. Lucía dejó de sobresaltarse cuando Rosa le extendía la mano. Mateo empezó a seguirla por la cocina, con esa curiosidad callada de los niños que quieren aprender algo, pero todavía no saben cómo pedirlo. Valentina seguía manteniendo distancia. Se vestía sola, aunque los botones quedaran torcidos. Preparaba su propio desayuno, aunque se le quemara. Cuidaba a Mateo y a Lucía, como si Rosa no existiera. Una mañana, Rosa la encontró en el gallinero tratando de reparar un nidal roto. Las manos de Valentina eran demasiado pequeñas para el martillo. El clavo se escapaba con cada golpe. «Puedo ayudarte», ofreció Rosa. «No necesito ayuda». Valentina levantó el martillo y golpeó. Le erró al clavo y se dio en el pulgar. Contuvo el aire, pero no lloró. Rosa se arrodilló a su lado. «Tu mamá te enseñó a cuidar las cosas, ¿verdad?» La cara de Valentina se cerró. «No hable de mi mamá. Te enseñó bien. Eres fuerte y capaz». «Tengo que serlo. Si no cuido yo, nadie cuida». La voz de Valentina se quebró un poco en esa última palabra. Rosa entendió. Valentina no la rechazaba por crueldad. La rechazaba porque protegerse de otra pérdida era lo único que sabía hacer. «Tienes razón», dijo Rosa en voz baja. «Cuidas de ellos muy bien». «Pero Valentina, tienes 8 años. No tienes que cargar con todo sola. Soy la mayor. Es mi trabajo. ¿Y si no lo fuera? ¿Y si alguien más cargara ese peso contigo?» Valentina la miró con ojos demasiado viejos para su edad. «¿Por qué haría eso usted?» «Porque tú necesitas ayuda. Y yo estoy aquí». Valentina volvió al nidal, pero sus manos habían dejado de temblar. «No sé cómo arreglar esto». Rosa tomó el martillo. «¿Me enseñas cómo le gustan los huevos a Mateo? Sigo haciéndolos mal». Valentina parpadeó. «¿Usted quiere que yo le enseñe? Tú los conoces mejor que nadie. Necesito tu ayuda para cuidarlos bien». Algo se movió en la cara de Valentina.
Algo pequeño e incierto, pero real. A él le gustan revueltos, no muy húmedos. Muéstrame. Y por primera vez desde que Rosa había llegado, Valentina sonrió. Una sonrisa pequeña, insegura, pero sonrisa. Esa tarde, Valentina fue a buscarla a la cocina. Lucía necesita que le trencen el cabello para dormir. No puede dormirse si lo tiene suelto. Mamá siempre se lo trenzaba. ¿Usted sabe? Rosa la miró. ¿Me enseñas cómo lo hacía ella? Los ojos de Valentina se llenaron de agua, pero asintió. Se sentaron en el corredor las tres juntas, Lucía en el medio, los dedos pequeños de Valentina guiando las manos de Rosa por el patrón familiar de la trenza. Mamá cantaba mientras trenzaba, susurró Valentina. ¿Qué cantaba? Valentina empezó a cantar bajito. Una canción de cuna que Rosa reconoció, una que las abuelas de todo el campo latino han cantado siempre, sobre estrellas y sueño y el amor que protege mientras uno descansa. La voz de Valentina se quebró a la mitad. Rosa tomó la melodía. La tarareó despacio, sin apurarse. Valentina volvió a entrar. Más fuerte esta vez. Cuando terminaron la trenza, Lucía se dio vuelta y abrazó a Rosa. Después, con cuidado, abrazó a Valentina. «Extraño a mamá», dijo Lucía. «Yo también», susurró Valentina. Desde la puerta, Mateo preguntó, «¿Podemos extrañar a mamá y querer a la señorita Rosa al mismo tiempo?» Valentina miró a Rosa. Rosa la dejó decidir. «Sí», dijo Valentina al final. «Creo que sí podemos». Esa noche, Valentina tocó la puerta del cuarto de Rosa después de que los demás se durmieron. «Estoy cansada de ser fuerte todo el tiempo». Rosa abrió los brazos. Valentina entró en ellos y lloró como la niña que era. Lloró por la mamá que había perdido y por la infancia que había tenido que sacrificar. Lloró largo y hondo, con ese llanto que limpia. Rosa la sostuvo, la meció. Le dejó todo el tiempo que necesitara. «Entonces, déjame ser fuerte por las dos», le susurró. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que al día siguiente, limpiando detrás de la imagen de la Virgen que colgaba en la sala, Valentina iba a encontrar algo que había estado escondido ahí durante meses. Algo que su mamá había dejado antes de morir. Rodrigo miraba estas transformaciones desde lejos. Veía a Rosa enseñarle las letras a Mateo en la mesa de la cocina. La veía plantar cilantro y cebolla con Valentina en el huerto. La veía mecer a Lucía hasta dormirla cada noche. Una tarde, Emma trajo su tarea de la escuela a la mesa. «Tengo que dibujar mi familia para la clase». Rodrigo se sentó torpe. Intentó dibujar una casa. Quedó como un galpón derrumbado. Valentina se rió. Mateo también. Rodrigo sonrió, sin querer, por primera vez en meses. «Su turno, señorita Rosa», dijo Valentina. Rosa dibujó con cuidado. Una casa con 4 figuras en el corredor. Valentina, Mateo, Lucía y Rodrigo. Flores en el huerto. Las gallinas en el patio. «Es perfecta», respiró Valentina. Rodrigo miró el dibujo. Miró las manos de Rosa. Miró la manera en que había logrado que sus hijos rieran por primera vez en meses. Sus ojos se encontraron con los de ella sobre la mesa. «Usted es buena en esto», dijo él en voz baja. «Es solo un dibujo. Me refiero a todo lo demás». El momento se extendió entre los dos. Mateo lo rompió derramando el tintero sobre la mesa y todos corrieron por trapos, riendo y limpiando juntos el desastre. Más tarde, cuando los niños estaban dormidos, Rodrigo encontró a Rosa en el corredor. «Ya son diferentes», dijo, «más livianos, como niños de nuevo en vez de adultos pequeños. Solo necesitaban que alguien los dejara hacerlo. Usted hizo eso. Yo no pude». Rosa sacudió la cabeza. «Usted los mantuvo vivos. Les dio comida y techo y seguridad. Eso es todo. Pero usted les dio algo más». Rodrigo se sentó a su lado, más cerca de lo necesario. Les dio esperanza. Se quedaron en silencio mirando el campo oscuro. Y en ese silencio había algo que ninguno de los dos nombraba todavía, pero que los dos ya sabían que estaba ahí. Lo que ninguno sabía era que Valentina,
esa misma tarde había encontrado el sobre detrás de la imagen de la Virgen y que no se lo había dicho a nadie todavía. Un domingo después de misa, Rosa se fue al huerto y Rodrigo llevó a los niños a ver a los caballos en el potrero. Valentina se quedó en la sala con el pretexto de barrer. Cuando Rosa entró a la casa media hora después, Valentina estaba parada frente a la imagen de la Virgen, con un sobre en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó Rosa. Valentina levantó los ojos. Estaban llenos de agua. Lo encontré ayer, cuando estaba limpiando detrás de la imagen. Tiene el nombre de papá escrito afuera. Rosa se acercó despacio. Era un sobre sencillo, con la letra de una mujer. Arriba decía, «Para Rodrigo, para cuando llegue el momento». Rosa miró a Valentina. «Eso es de tu mamá». Valentina asintió. «¿Se lo damos a papá?» Rosa tomó la mano de la niña. «Sí, vamos». Fueron al potrero juntas. Rodrigo estaba con Mateo mostrándole cómo agarrar el cabresto. Cuando los vio llegar con esa expresión, algo en su cara cambió. Valentina le extendió el sobre sin hablar. Rodrigo lo tomó. Leyó el nombre en la portada. Se quedó quieto un momento largo. «¿De dónde sacaron esto?» «Lo encontré detrás de la imagen de la Virgen», dijo Valentina. «Mamá lo dejó ahí». Rodrigo miró el sobre. Lo miró durante un tiempo que no tenía medida. Después miró a Rosa. «¿Puedo?» Rosa asintió y se llevó a los niños al huerto para darle espacio. Rodrigo se sentó solo en el borde de la cerca y abrió el sobre. La carta de María era corta. No tenía el estilo de las cartas largas y elaboradas. Tenía el estilo de alguien que sabe que el tiempo es poco y elige las palabras con el peso exacto que merecen. Decía, «Rodrigo, si estás leyendo esto, ya pasó lo que los dos sabíamos que iba a pasar. Los niños te necesitan entero. No te pido que los ames más. Sé que no es posible. Solo te pido que los dejes recibir amor de donde venga. Si llega alguien bueno, alguien que los vea de verdad, no la alejes por culpa mía. Yo quiero que ellos sean felices. Eso es todo lo que quiero. Tuya siempre, María». Rodrigo dobló la carta. Se la guardó en el bolsillo sobre el corazón. Se quedó parado ahí, solo, mirando el potrero. Las nubes pasando lentas sobre el monte. El sonido de los niños riendo en el huerto con Rosa. Y por primera vez desde que María había muerto, algo que llevaba meses cerrado adentro de él, empezó a abrirse. Cuando fue a encontrar a Rosa, ella estaba agachada con Lucía recogiendo cilantro. Rodrigo se quedó mirándolos desde lejos un momento antes de hablar. «Rosa». Ella levantó los ojos. «¿Estás bien?» Rodrigo tardó. «Creo que sí», dijo. «Creo que voy a estarlo». Pero la paz duró poco, porque 3 días después, el delegado del municipio apareció en la hacienda con una orden judicial. Era un martes en la mañana. Rosa tendía ropa en el patio cuando vio el carro del municipio por el camino. Rodrigo salió del galpón limpiándose las manos. El delegado bajó con cara seria. A su lado, un hombre de traje oscuro que Rosa no conocía. «Señor Montoya, soy el inspector Fuentes del Consejo Municipal. Hemos recibido una denuncia formal sobre el bienestar de sus hijos». Rodrigo se tensó. «¿Qué denuncia?» «Que una mujer soltera, de dudosa procedencia, vive en su hogar, actuando como madre de sus hijos. El Consejo tiene inquietudes sobre el entorno moral de los menores». Rosa sintió el suelo moverse debajo de los pies. «Rosa no ha hecho nada más que cuidar a mis hijos». «Puede ser, señor, pero el arreglo no es apropiado según las normas de la comunidad. Necesitamos hablar con los niños por separado. No van a interrogar a mis hijos». El inspector Fuentes no se movió. «Lo hago con su cooperación o regreso con más autoridad. Usted decide». Rosa puso la mano en el brazo de Rodrigo. «Que hablen con ellos. Dirán la verdad». Los niños fueron llevados al cuarto de adelante uno por uno. Rosa escuchaba las preguntas desde afuera con el pecho apretado. A Valentina.
¿Dónde duerme la señorita Rosa? ¿Su papá le muestra afecto inapropiado a esta mujer? La voz de Valentina, firme al principio, se fue poniendo más pequeña bajo el tono frío del inspector. A Mateo: ¿La señorita Rosa te ha dicho que guardes secretos? No, señor. Ella nos enseña a no mentir. Y luego llegó el turno de Lucía. La pequeña de 3 años empezó a llorar casi de inmediato. Las preguntas eran demasiado duras para una niña que todavía dormía con un peluche viejo. Lucía se asomó por la puerta con los brazos extendidos hacia Rosa, sollozando. Rosa no pudo ir. Tenía prohibido entrar mientras durara la entrevista. Rodrigo estaba a su lado con los puños cerrados, mirando a su hija llorar sin poder hacer nada. Ese fuese el momento más difícil que Rosa había vivido desde que llegó a Villa del Arroyo. Después, el inspector recorrió la casa. Revisó el cuarto de Rosa con el seguro por adentro. Vio la cocina limpia, los niños bien alimentados, las camas tendidas. Los niños están físicamente bien cuidados, dijo. Pero la situación moral sigue siendo inapropiada. La señorita Mendoza tiene 48 horas para abandonar esta propiedad. Si permanece, los niños serán retirados por orden del municipio y colocados en el orfanato de la diócesis hasta nuevo aviso. Rosa sintió que el aire se le iba. Rodrigo dio un paso adelante. No puede hacer eso. Puedo y lo haré. La denuncia fue presentada por ciudadanos de esta comunidad, incluyendo el delegado de la escuela y miembros de la junta parroquial. Entonces, me caso con ella hoy. El inspector sacudió la cabeza. Demasiado tarde. La queja ya está registrada. El matrimonio no borra meses de convivencia irregular a los ojos de la ley. 48 horas, señorita Mendoza. Se fueron. La polvareda del carro se levantó en el camino. Valentina corrió hacia Rosa y le rodeó la cintura con los brazos. No puedes irte. Prometiste. Lo sé, mi amor. Mateo lloraba. Lucía seguía sollozando. Rodrigo se quedó parado mirando el camino vacío. Esa noche, Rosa hizo su maleta. Rodrigo la encontró en el cuarto con la bolsa a medio llenar. ¿Qué estás haciendo? ¿Salvar a tus hijos? ¿Yéndote? Manteniéndolos fuera del orfanato. Si me voy, el inspector no tiene razón para llevárselos. Y si te quedas, peleamos. No podemos ganarle al municipio. Podemos intentarlo. Rosa lo miró. Este hombre, bueno que le había dado un lugar cuando ella no tenía ninguno. Y si perdemos, tus hijos van a un orfanato porque yo fui demasiado egoísta para irme. No eres egoísta. Eres la persona menos egoísta que he conocido. Entonces, déjame hacer esto. Déjame salvarlos. Trató de pasar. Rodrigo le tomó la mano. Te quiero, Rosa. No sé cuándo pasó, pero te quiero. Y mis hijos te quieren. Ya no eres solo necesaria, eres nuestra. Las lágrimas de Rosa cayeron solas. Por eso tengo que irme. Porque los quiero a todos. Demasiado como para dejar que lo pierdan todo por mi culpa. Soltó la mano. Siguió doblando ropa. Rodrigo se fue al corredor y se quedó parado ahí con las manos en la cara. A las 3 de la mañana, Rosa tomó la bolsa y fue hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro y quieto. Había llegado a la mitad del camino cuando escuchó pasos. Pequeños, en medias. Valentina estaba al pie de la escalera en su camisón de dormir, con los ojos muy abiertos. Te estás yendo. Tengo que irme. Prometiste quedarte. Prometí protegerte. Así es como lo hago. La cara de Valentina se deshizo. No. El grito de Valentina despertó la casa entera. Mateo apareció. Lucía bajó llorando. Rodrigo salió corriendo de su cuarto. Los 3 niños se lanzaron sobre Rosa llorando, aferrándose. No te vayas, mamá Rosa, suplicó Lucía. Por favor, dijo Mateo. Valentina solo sostuvo, temblando, sin hablar. Rodrigo los miró a todos, a sus hijos, a Rosa, y dijo con voz quieta, tiene que haber otra manera. Rosa miró a esas 4 personas que quería más que a su propia vida. La familia que nunca había esperado tener. La hay, susurró. Peleamos.
Rodrigo convocó una reunión en la parroquia para el domingo después de misa. El pueblo entero vino, algunos por preocupación genuina, muchos por el escándalo. El inspector Fuentes se sentó en la primera fila con el delegado escolar. Rosa estaba con Rodrigo y los niños, sintiendo cada mirada sobre ella. El inspector expuso la queja. Mujer soltera, arreglo inapropiado, posible daño moral a los menores. Murmuros en la capilla. Rodrigo se puso de pie. Mis hijos se estaban muriendo cuando Rosa Mendoza llegó a esta casa. No de hambre ni de frío, de pena, de soledad, de tener un padre que no sabía cómo ayudarlos a sanar. Su voz llenó el espacio. Valentina había dejado de dormir. Mateo había dejado de hablar. Lucía había dejado de comer. Yo los mantenía vivos, pero no estaban viviendo. Llegó Rosa, miró a Rosa con los ojos llenos. Le enseñó a Valentina que estaba bien ser niña. Le enseñó a Mateo a reírse. Le enseñó a Lucía a confiar. Y me enseñó a mí cómo ser padre para unos hijos que están sufriendo, en vez de solo ser el hombre que les da de comer. El inspector fue a hablar. Valentina se puso de pie. «¡Quiero hablar!» Rosa trató de detenerla. Rodrigo asintió. «Que hable». Valentina caminó al frente de la capilla, pequeña y seria, con ese temple que la vida le había dado demasiado pronto. Mi mamá murió y yo pensé que tenía que ser la mamá después. Tenía que ser fuerte todo el tiempo, cuidar a todos. Su voz se fue quebrando de a poco, pero no se detuvo. Estaba tan cansada y tan triste y extrañaba tanto a mi mamá. Miró a Rosa. La señorita Rosa no intentó ser mi mamá, solo me quiso. Me dijo que podía estar triste y ser fuerte al mismo tiempo, que podía extrañar a mamá y quererla a ella también. Me enseñó que no tenía que elegir. El inspector mantuvo la cara dura. Los sentimientos de los niños no cambian la situación legal, pero otras voces empezaron a levantarse. La maestra de la escuela se puso de pie. Valentina ha mejorado notablemente este año. Es más feliz. Eso es por la señorita Mendoza, la dueña de la tienda donde Rosa compraba las verduras. Yo hablé mal de esta mujer cuando llegó. Me equivoqué. He visto cómo quiere a esos niños. He sido yo la que estaba equivocada. 1 a 1, no todos, pero suficientes. La certeza del inspector empezó a resquebrajarse. Entonces Rosa se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero caminó hasta adelante. Hace 2 años, un hombre me dijo que no servía para ningún hombre. Le creí. Creí que lo que uno tiene por fuera determina lo que merece recibir. Su voz creció. Pero estos niños me eligieron de todas formas. Me eligieron cuando yo estaba rota, cuando tenía vergüenza, cuando pensaba que no tenía nada que ofrecer. Vieron más allá de lo que soy por afuera y amaron lo que soy por adentro. Miró al inspector. Usted dice que no soy apta para estar en sus vidas, pero fueron ellos los que me hicieron apta. Su amor me hizo entera, y no voy a pedir perdón por eso. La capilla se quedó en silencio absoluto. El inspector miró a la comunidad, miró a los niños, miró a Rodrigo, parado junto a Rosa, como si estuviera dispuesto a pelear contra todo el municipio por ella. Los niños están claramente bien cuidados. La comunidad ha hablado a favor de la señorita Mendoza. Retiro la denuncia. Un alivio enorme recorrió la sala. Sin embargo, continuó el inspector, el arreglo sigue siendo inapropiado. Si desean continuar, la señorita Mendoza y el señor Montoya deberían contraer matrimonio de manera formal y legal. El padre Ignacio se levantó de su silla. Puedo celebrar la ceremonia ahora mismo, si están dispuestos. Rodrigo se volvió hacia Rosa. Sé que esto no es como nadie sueña que le propongan matrimonio. En medio de todo el pueblo y con un inspector ordenándolo. Le tomó las manos. Pero Rosa, quiero casarme contigo. No porque tenga que hacerlo, porque elijo hacerlo.
porque mis hijos te eligieron primero y yo te elijo ahora, porque nos enseñaste a vivir de nuevo a todos. Las lágrimas de Rosa caían libremente. Sí, los elijo a todos. El padre Ignacio celebró la ceremonia ahí mismo, en la capilla del pueblo, con los vestidos del domingo y sin ninguna preparación. Y cuando Rodrigo besó a Rosa, la capilla entera aplaudió. Valentina, Mateo y Lucía corrieron hacia ellos. «Ya somos familia», dijo Valentina. «Una familia de verdad». «Siempre lo fuimos», respondió Rosa. «Solo lo hicimos oficial». 6 meses después, Rosa estaba en el huerto, con las manos en la tierra plantando tomates. Valentina a su lado, contando algo de la escuela. Mateo corriendo detrás de las gallinas. Lucía durmiendo a la sombra sobre una cobija. Rodrigo llegó del potrero. Se paró detrás de Rosa, le puso las manos en los hombros, apoyó la barbilla en su cabeza. «¿Feliz?», preguntó. Rosa miró el huerto, la casa, sus hijos. Nunca supe que podía ser tan feliz. Yo tampoco. Esa noche se sentaron todos en el corredor a ver caer la noche. Valentina le leía en voz alta a Mateo. Lucía estaba dormida en el regazo de Rosa. Rodrigo sostenía la mano de ella. «Cuéntanos la historia», dijo Mateo. «¿Cuál historia?», preguntó Rosa. «¿Cómo llegaste?». Rosa sonrió. «Llegué porque no tenía otro lugar a donde ir». «Y te quedaste porque nos querías», terminó Valentina. «No», corrigió Rosa con suavidad. «Me quedé porque ustedes me quisieron primero. Ustedes me enseñaron que era digna de ser querida, aunque yo no lo creyera. Y ahora estás atascada con nosotros para siempre», dijo Rodrigo apretando su mano. «Para siempre», respondió Rosa. Las estrellas empezaron a aparecer una a una sobre el monte. Los grillos llenaron el silencio del campo. Lucía respiraba tranquila en el regazo de Rosa, dormida y segura, y Rosa pensó en la mujer que había sido, la que creía que lo que uno tiene por afuera determina lo que merece por adentro, la que había aprendido a hacerse pequeña e invisible, la que había viajado 3 días en bus con 19 pesos y ninguna esperanza. Esa mujer había desaparecido. En su lugar estaba alguien que sabía la verdad. El amor no pregunta si eres perfecta, solo pregunta si te quedas. Ella se había quedado, y eso lo había cambiado todo. Si esta historia te llegó al corazón, nos gustaría saber qué te llevaste de ella. Escríbenos en los comentarios desde qué ciudad la estás viendo hoy. Compártela con alguien que necesite escuchar que es digna de ser querida. Dale like si quieres que sigamos trayendo historias como esta. Y suscríbete al canal para no perderte la próxima. Porque aquí, cada historia es de alguien que no se rindió. Hay algo que Rosa nunca le contó a nadie durante los primeros meses en Villa del Arroyo. Algo que guardaba para ella sola, que sacaba de noche cuando la casa estaba en silencio y los niños dormían. Era la carta de María. Valentina le había dado el sobre a Rodrigo, y Rodrigo lo había abierto solo en el potrero. Pero esa noche, después de que los niños se durmieron, Rodrigo había ido al cuarto de Rosa y le había extendido la carta sin decir nada. Ella la leyó 2 veces, y cuando se la devolvió no pudo hablar por un momento. Rodrigo la miró. «¿Qué piensas?», Rosa tardó. «Pienso que tu esposa era una mujer muy sabia». «Sí», dijo Rodrigo, «lo era». Se quedaron en silencio. Afuera, el campo oscuro, el sonido de los grillos, la respiración tranquila de la noche. «¿Le tienes miedo a esto?», preguntó Rosa. «¿A qué?». «A lo que está pasando entre los dos». Rodrigo tardó la misma cantidad de tiempo que Rosa había tardado. «Tengo miedo de querer algo y que se vaya», dijo al fin. «Tengo miedo de abrir la mano y que esté vacía de nuevo». Rosa asintió despacio. «Yo también». «¿Y aún así?». Rosa lo miró. «Aún así». Rodrigo asintió. Y esa palabra, dicha sin adornos, sin promesas grandes, fue más de lo que cualquiera de los dos necesitaba escuchar en ese momento. Hay una cosa sobre Valentina que Rosa aprendió con el tiempo, que la niña más difícil de convencer
fue también la que la defendió con más fuerza. En la capilla, cuando Valentina se paró al frente con 8 años y habló frente al inspector, frente al pueblo entero, frente a la autoridad que había llegado con una orden judicial, Rosa sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. No el orgullo de haber hecho algo, el orgullo de haber sido elegida por alguien que entendía el valor de lo que estaba eligiendo. Valentina sabía exactamente lo que perdía si Rosa se iba. Lo había vivido 5 veces en 4 meses. 5 mujeres que llegaron y se fueron. 5 veces que había construido un pequeño muro de distancia para no volver a sufrir. Y aún así se había parado al frente de la capilla y había hablado. Eso requería un tipo de valentía que no se aprende, que se tiene o no se tiene. Rosa pensaba en eso a veces cuando la veía crecer, cuando la veía volverse más liviana, más ruidosa, más niña, cuando la veía reírse de las cosas que las niñas de su edad se ríen. Valentina no la llamaba mamá. Rosa nunca le pidió que lo hiciera. Pero a veces, cuando Valentina llegaba de la escuela y Rosa estaba en la cocina, la niña se acercaba y apoyaba la cabeza en su hombro un momento antes de ir a cambiarse el uniforme. Sin decir nada. Solo eso. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Rodrigo aprendió a hablar de María. Fue despacio. Fue con tropiezos. Hubo noches en que cerraba la conversación antes de empezar y Rosa lo dejaba. Hubo noches en que lloraba y ella se quedaba ahí sin decir nada, porque a veces lo más importante no es lo que uno dice, sino que uno permanece. Una tarde de domingo, llevó a los niños al cementerio del pueblo. Rosa se quedó en la casa, dándoles espacio. Cuando volvieron, los primeros en entrar fueron Mateo y Lucía. Mateo con una flor silvestre en la mano que había recogido en el camino. Lucía con tierra en las rodillas de haber estado arrodillada. Mamá también quería flores, dijo Mateo. Papá nos dijo. Rosa lo miró. ¿Sí? Mateo asintió con esa seriedad de los niños de 5 años cuando dicen algo importante. Y también nos dijo que ella quería que fuéramos felices, que eso era lo único que quería para nosotros. Rosa no respondió, pero fue al cuarto un momento, porque necesitaba ese momento a solas. Cuando volvió, Rodrigo estaba en el corredor mirando el campo. Ella se quedó a su lado. ¿Cómo les fue? Bien, dijo él. Creo que bien. Pausa. Les dije que podíamos hablar de ella cuando quisieran, que siempre me iba a poner triste, pero que podíamos hacerlo igual. Rosa no dijo nada. Rodrigo la miró. Gracias. ¿Por qué? Por decirme que dijera su nombre. Rosa asintió despacio. María, dijo ella en voz baja. Solo para decirlo también. Rodrigo la miró un momento largo. Y entonces, sin que nadie lo planeara, sin que nadie dijera nada de más, puso la mano sobre la de ella en la baranda del corredor. Y los dos se quedaron así, mirando el campo que se oscurecía, los niños adentro, las gallinas recogidas, el huerto que Rosa había sembrado y que ya empezaba a dar frutos. Era una escena completamente ordinaria, y era exactamente la vida que ninguno de los dos había creído que podría tener. Doña Petra, la comadre que le había dicho a Rosa que estaba loca, llegó a visitarla 3 meses después del casamiento. Llegó sin anunciar, en el bus del martes, con una bolsa de pan de yuca y la misma cara con que siempre llegaba a todo. Rosa la encontró parada en la puerta de la hacienda mirando el huerto, el corredor limpio, las gallinas en su lugar, los niños jugando en el patio. Doña Petra no dijo nada por un momento. Después dijo, «Bueno, Rosita, parece que me equivoqué». Rosa se rió. «Solo un poco», respondió. Doña Petra frunció el ceño, que era su manera de sonreír. «El marido es serio, pero bueno, es bueno». «¿Y los niños?» Rosa miró al patio donde Valentina le estaba enseñando a Mateo a lanzar una pelota, y Lucía los seguía sin entender las reglas, pero riéndose de todas formas. «Son los mejores niños del mundo». Doña Petra resopló. «Todos los padres dicen eso». «Yo no soy su madre», dijo Rosa con naturalidad. «Soy otra cosa. Todavía no sé exactamente qué».
Pero sea lo que sea, me queda bien. Doña Petra la miró un momento. «Te queda bien», confirmó, con esa cara que la gente pone cuando concede algo que le cuesta conceder. Se sentaron en el corredor las dos. Rosa le puso tinto en la mano. Y doña Petra, que era el tipo de persona que dice lo que piensa antes de pensarlo bien, dijo: «¿Y si yo también me hubiera ido a responder un aviso en vez de quedarme en la posada lavando platos?» Rosa la miró. «Todavía puedes». Doña Petra soltó una carcajada que se oyó hasta el potrero. «A mi edad». «¿Y qué tiene la edad?» Doña Petra tomó el tinto. «Nada, supongo», dijo al final. «Nada tiene la edad». Y en ese momento, Lucía cruzó el patio corriendo y subió de un salto al regazo de Rosa sin aviso previo. «Mamá Rosa, ¿me peinas?» Rosa la acomodó. «Vamos». Doña Petra las miró a las dos. No dijo nada. Pero cuando Rosa le devolvió la mirada, doña Petra tenía los ojos brillantes. Y eso dijo todo lo que había que decir. El día en que Rosa cumplió 35 años, los niños le prepararon una sorpresa. Valentina había organizado todo. Rosa lo supo después, porque Rodrigo le contó. Pero en el momento no supo nada hasta que entró a la cocina esa mañana y encontró la mesa puesta con flores del huerto en un vaso de vidrio y un pastel de maíz que Valentina había hecho con ayuda de Rodrigo la noche anterior cuando Rosa ya dormía. Mateo tenía un dibujo en la mano. Lo extendió con esa seriedad de los niños cuando hacen algo que consideran muy importante. Era una casa, con 5 figuras en el corredor, todas distintas, con los colores que Mateo usaba para cada uno. Rodrigo alto y oscuro, Valentina con trenzas, Mateo con una pelota, Lucía con los brazos abiertos, y Rosa en el medio, más grande que todas las demás figuras, rodeada de las otras 4. Debajo, con la letra apenas legible de un niño de 5 años, decía: «Mi familia». Rosa miró el dibujo durante un tiempo que no supo calcular. Después miró a los 4. A Rodrigo con esa expresión de los hombres que no saben cómo decir lo que sienten, y por eso hacen cosas en cambio. A Valentina, parada derecha, esperando el veredicto. A Mateo, mordiéndose el labio. A Lucía, que todavía no entendía del todo por qué era especial ese día, pero sabía que lo era. «Es el mejor regalo que me han dado en la vida», dijo Rosa. Mateo exhaló. «¿Mejor que un juguete?», preguntó, solo para confirmar. «Mucho mejor». Rodrigo le puso la mano en el hombro a Rosa desde atrás. Un gesto simple, directo, del tipo que dice más de lo que podría decir cualquier palabra. Rosa puso su mano sobre la de él. Y en esa cocina con olor a pastel de maíz y flores del huerto, con 3 niños esperando que alguien cortara el desayuno, con el campo abierto por la ventana y el sol empezando a calentar el día, Rosa Mendoza supo con toda certeza lo que había aprendido lentamente, de a poco, en los meses que llevaba en Villa del Arroyo, que el amor no llega cuando uno está lista, llega cuando uno decide quedarse aunque no lo esté. Que ser elegida no empieza cuando alguien te dice que te quiere. Empieza cuando unos niños te piden que los peines, que les hagas los huevos bien, que cantes la canción aunque no te sepas la letra, y que la frase que la había destruido 2 años atrás, la que ese hombre había dicho en el andén de la terminal con la voz de quien sentencia, era simplemente falsa. No era que Rosa no servía para ningún hombre, era que el mundo que le había dicho eso nunca había tenido la capacidad de ver lo que esos niños habían visto desde el primer día. Una mujer entera, capaz, digna de todo el amor que estaba lista para dar. Eso era Rosa Mendoza. Y ese día, con un dibujo de Mateo en la mano y el sol entrando por la ventana de la cocina de su casa, finalmente lo creyó. Hay cosas que la gente de Villa del Arroyo no sabía sobre Rosa cuando llegó. Y hay cosas que aprendió sobre ella con el tiempo, de a poco, del modo en que los pueblos pequeños aprenden todo, a través de lo que uno hace, no de lo que uno dice. Lo que aprendieron fue esto, que Rosa Mendoza se levantaba antes del sol todos los días y tenía el tinto listo cuando Rodrigo bajaba al potrero, que nunca se quejó del trabajo, nunca pidió reconocimiento,
Nunca esperó que nadie notara lo que hacía para que siguiera funcionando esa casa. Que cuando Mateo se enfermó de fiebre en agosto, Rosa pasó 3 noches seguidas, cambiándole los paños fríos en la frente, sin dormir. Y que cuando Rodrigo quiso quedarse a turnarse con ella, Rosa le dijo que se fuera a descansar, porque los niños necesitaban a su papá entero al día siguiente. Que cuando Valentina tuvo su primer día difícil en la escuela, Rosa no le dijo que todo iba a estar bien. Se sentó con ella en el corredor y la dejó hablar hasta que no le quedó nada más que decir, y después le preparó chocolate caliente y le enseñó a hacer el pan de yuca de la abuela, que era el pan que a Rosa le hacía su mamá cuando algo salía mal. Que Rosa nunca habló mal de María. Nunca. Ni una sola vez. Cuando los niños preguntaban cosas de su mamá, Rosa los escuchaba y les ayudaba a recordar. Cuando Rodrigo la nombraba, Rosa no cambiaba de tema. Había aprendido, en algún lugar de su propia historia de pérdidas, que los muertos que uno quiere no compiten con los vivos que uno ama, que hay espacio para los dos, que cuando el inspector Fuentes pasó por Villa del Arroyo 6 meses después en una visita de rutina, la misma maestra que había hablado en la capilla lo llevó aparte y le señaló a Valentina jugando en el recreo con sus compañeras, riéndose de algo que ningún adulto podía escuchar desde lejos. ¿Recuerda a esa niña?, le preguntó la maestra. El inspector la reconoció. La recordaba callada, seria, con ese peso en los ojos. ¿Qué le pasó?, preguntó. La maestra lo miró. Que alguien se quedó. El inspector no respondió nada. Pero cuando pasó frente a la hacienda de Rodrigo Montoya, camino a la salida del pueblo, redujo la velocidad y miró un momento el huerto que se veía desde la carretera. El verde ordenado de las plantas, el corredor limpio, 2 niños corriendo en el patio, y siguió su camino. Hay una última cosa sobre esta historia que vale la pena contar. 2 años después de la llegada de Rosa a Villa del Arroyo, doña Petra también respondió un aviso. Era de un viudo del sur, con una finca pequeña y un hijo adolescente. Doña Petra lo contó en una carta que le mandó a Rosa por el correo del pueblo, escrita con su letra apretada y directa. Decía: Rosita, me fui. Ya me harté de lavar platos ajenos. Ojalá me vaya bien, si no, ya sé que tengo dónde quedarme. Tu comadre que te quiere, Petra. Rosa leyó la carta en el corredor mientras Lucía dormía la siesta. Se rió sola. Después la dobló y la guardó en el cajón de la mesita de noche, junto al sobre de María y al dibujo que Mateo le había hecho el día de su cumpleaños. Ese cajón era lo más cercano que Rosa tenía a un cofre de tesoros, y los 3 papeles que guardaba adentro le recordaban, cada vez que lo abría, todo lo que había necesitado aprender para llegar hasta aquí. Que el amor no espera a que uno esté lista, que quedarse cuando es difícil es el acto más valiente que existe, que una mujer que el mundo llama inadecuada puede ser exactamente lo que una familia rota necesitaba, y que a veces la vida le da a uno la familia que nunca pidió en el lugar donde menos la esperaba. Rosa Mendoza había llegado a Villa del Arroyo con 19 pesos y ninguna esperanza. Había llegado creyendo que no servía para ningún hombre, y había descubierto que servía para algo mucho más grande, para ser el hogar de 4 personas que la estaban esperando sin saberlo. Eso era suficiente. Era todo. Hay una conversación que Rosa y Rodrigo tuvieron mucho después, cuando ya llevaban más de un año casados, y la hacienda había recuperado el ritmo de una propiedad viva. Era tarde, los niños dormían, el campo afuera en silencio. Rodrigo le preguntó algo que había estado guardando hace tiempo. ¿Cuándo decidiste no irte esa noche?, Rosa pensó, cuando Valentina bajó la escalera. ¿Eso fue lo que te cambió? Rosa sacudió la cabeza despacio. No fue lo que me cambió. Fue lo que me mostró lo que ya había cambiado. Yo ya había decidido quedarme antes de que ella bajara. Solo que todavía no lo sabía. Rodrigo la miró. ¿Cuándo lo decidiste entonces?, Rosa pensó de verdad esta vez. Buscó el momento exacto en la memoria. Cuando Lucía se durmió en mi hombro en la parada del bus, ese primer día.
Ella se durmió y yo pensé, esta niña confió en mí. Esta niña no sabe nada de mí y confió en mí. Y sentí que no podía traicionar eso. Rodrigo asintió despacio. María hacía eso, dijo en voz baja. Confiar antes de tener razones. Siempre decía que la gente te da lo que esperas de ellos. Si esperas lo mejor, dan lo mejor. Rosa escuchó sin interrumpir. Creo que Lucía lo aprendió de ella. Y tú lo aprendiste de Lucía, dijo Rodrigo. Rosa sonrió. Y Valentina lo aprendió de las dos. Rodrigo se rió. Un sonido tranquilo de alguien que ya encontró el lugar donde puede reírse de verdad. Y yo lo aprendí de ti, dijo. Rosa lo miró. ¿Qué aprendiste de mí? Que quedarse cuando es difícil no es resignación. Es el acto más valiente que existe. Rosa no dijo nada por un momento. Tu esposa fue muy sabia al escribir esa carta. Sí, dijo Rodrigo. Siempre supo más que yo. Pausa. Pero también supo que yo necesitaba a alguien que me lo enseñara en persona para aprenderlo de verdad. Rosa extendió la mano sobre la mesa. Rodrigo la tomó. Afuera, el campo. Adentro, la casa quieta. Los niños dormidos. El tinto enfriándose en las tazas porque los dos habían olvidado tomarlo. Era una noche ordinaria en una vida ordinaria. Y era exactamente la vida que Rosa Mendoza había necesitado, sin saber que la necesitaba. Para ti que llegaste hasta aquí, para ti que tal vez también escuchaste alguna vez que no eras suficiente, que no servías, que lo que ves en el espejo determina lo que mereces recibir. Esta historia existe para recordarte que eso es mentira. El amor no pregunta si eres perfecta, solo pregunta si te quedas. Y a veces lo único que necesitas para descubrir que eres digna de ser querida es encontrar a alguien dispuesto a verte de verdad. Rosa lo encontró en 3 niños que no tenían nada que ofrecerle, excepto la verdad de lo que necesitaban. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Si esta historia te tocó el corazón, compártela hoy con alguien que necesite escucharla. Dale like para que llegue a más personas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber por dónde viaja esta historia, porque aquí, cada semana, hay una historia de alguien que no se rindió. Esta fue la de Rosa. La próxima podría ser la tuya. Hay algo que los niños de Rodrigo Montoya hicieron, sin planearlo, que ninguno de los adultos de Villa del Arroyo había hecho. La vieron. No a la mujer que llegó con una bolsa pequeña y 19 pesos. No a la mujer de quien el pueblo hablaba, con esa mezcla de curiosidad y juicio que tienen los pueblos pequeños, con todo lo que llega de afuera. No a la empleada, no a la cuidadora, no a ninguna de las categorías que el mundo usaba para clasificar a Rosa. La vieron a ella. Valentina la vio cuando Rosa se arrodilló en el gallinero y le preguntó cómo le gustaban los huevos a Mateo. La vio elegir el camino largo, el que reconocía que Valentina sabía más que ella sobre esos niños, en vez del camino corto que habría sido imponer autoridad. Mateo la vio cuando Rosa se sentó a la mesa con él cada tarde a repasar las letras, sin apurarse, sin frustrarse cuando él confundía la B con la D, sin hacer de eso un problema más grande de lo que era. Lucía la vio desde el primer momento, con esa intuición que tienen los niños de 3 años, que todavía no aprendieron a desconfiar de lo que sienten. La vio en la parada del bus y decidió, antes de que nadie le dijera nada, que esa era la persona donde quería apoyar la cabeza. Y Rodrigo. Rodrigo la vio tarde, más tarde que sus propios hijos. Pero la vio la noche en que Rosa le dijo que dijera el nombre de su esposa muerta. Que María seguía siendo María, aunque él no pudiera pronunciarla sin quebrarse. Que sus hijos necesitaban saber que era seguro recordarla. Esa noche, Rodrigo entendió algo que ningún hombre le había enseñado y que ningún libro había contenido, que una persona que te ayuda a honrar a quien amaste antes no te está pidiendo que la elijas en vez de ese amor. Te está diciendo que hay espacio suficiente para los dos y que quien tiene la generosidad de hacer eso merece todo lo que uno tiene para dar.
Rosa tenía esa generosidad. La había tenido siempre. El mundo simplemente no había sabido verla. Para las mujeres que están leyendo esto y que en algún momento de su vida escucharon que no eran suficientes, para las que aprendieron a hacerse pequeñas, a no pedir, a no esperar, para las que todavía cargan una frase dicha en el peor momento por la persona equivocada, una frase que se quedó pegada como se pegan las palabras crueles, mucho más tiempo del que debería. Esta historia no es ficción perfecta. Es el tipo de historia que pasa cuando alguien decide que el dolor de quedarse es más soportable que el dolor de irse. Cuando alguien decide que 3 niños con los ojos vacíos valen más que el miedo a volver a ser rechazada. Cuando alguien decide que si el amor no va a llegar de la manera en que uno lo esperaba, tal vez venga de la manera en que uno menos lo esperaba. Rosa no llegó a Villa del Arroyo buscando amor. Llegó buscando un lugar donde ser útil, y encontró que ser útil y ser amada pueden ser la misma cosa cuando uno llega al lugar correcto. No todos los amores empiezan con una mirada cruzada y fuegos artificiales. Algunos empiezan con un tinto puesto sobre la mesa sin que nadie lo pida, con un trapo de secar platos que alguien toma para ayudar sin que se lo pidan, con una mano pequeña y callosa que se aferra a la manga de un vestido en la parada del bus. Esos son los amores que duran, los que nacen del trabajo compartido y del silencio cómodo y de la decisión repetida todos los días de elegirse. Rosa lo sabía ahora, lo había aprendido de a poco. Taza de tinto por taza de tinto, trenza por trenza, canción de cuna por canción de cuna. Y si hay algo que esta historia tiene para dejarte, es esto: que no eres lo que alguien te dijo en tu peor momento. Eres lo que decides hacer con lo que te queda después. Rosa Mendoza llegó con 19 pesos y la certeza de que no servía para ningún hombre, y se convirtió en el hogar de 4 personas que la estaban esperando. Quédate con eso, y si puedes, cuéntaselo a alguien más.